El día de hoy entonces nosotros vamos a estudiar la función lineal. En este caso, la gráfica de la ecuación y igual a mx más b. Nosotros ya hemos estudiado la función lineal y también ya hemos hablado de sus elementos. Cuando nosotros tenemos una función lineal, vamos a tener en rojo, ustedes las pueden ver, son las variables. La variable y y la variable x. Si ustedes recuerdan, x es la variable independiente y y va a ser la variable dependiente. Pero adicionalmente en azul ustedes van a mirar que tenemos dos elementos adicionales. Uno se conoce como la pendiente y b vamos a tener que es el intercepto con el eje y. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta lo siguiente. M va a ser siempre el valor que acompaña a nuestra variable x. Miren que el número que multiplica la x es el que se conoce como pendiente, más el número o el término independiente que nosotros vamos a hablar de que es el intercepto con el eje y. Entonces, nosotros vamos a mirar otra forma cómo se realizan las gráficas de este tipo de funciones teniendo en cuenta estos dos elementos. ¿Listo? Bueno. Entonces, antes de iniciar, tenemos que analizar cómo es el valor de m. M es la pendiente y si nosotros hablamos de un valor de m mayor a 0, es decir, un valor positivo, vamos a decir que la recta es creciente, es decir, sube de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, miremoslo en estas dos gráficas que nosotros tenemos acá. Miren que aquí únicamente está trazado es el eje x. Vamos a desplazarnos de izquierda a derecha. Y vamos a mirar que la recta, a medida que nosotros nos movemos hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, la recta va subiendo. Miren, entonces, si yo empiezo en el extremo izquierdo y me voy hacia la derecha, la recta va subiendo. En el caso, en el segundo caso, que sería la recta 2 que ustedes ven acá, igual, si yo me ubico en el punto izquierdo y me desplazo hacia la derecha, la recta va subiendo. ¿Listo? Es decir, estas dos rectas que están representadas con una línea roja, la recta 1 y la recta 2 van a tener una pendiente positiva. El hecho de que sea positiva es lo que nos muestra de que la recta va creciendo a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Que una tenga mayor inclinación, que la otra sea menos inclinada, eso ya va a depender del valor que nosotros le pongamos. Más tarde miraremos algún ejemplo. Bueno, en el siguiente caso, nosotros tenemos que m es menor que 0. O también nosotros podemos decir que m es negativa. En este caso, la recta es decreciente, es decir, que baja de izquierda a derecha. Miremos que este es el caso contrario. Yo me ubico en el eje x y a medida que yo me desplazo desde la izquierda hacia la derecha del eje x, miren que la recta va decreciendo, es decir, va bajando.
En la recta 2 que aparece aquí a la derecha, yo empiezo en el punto izquierdo, me desplazo a la derecha y miren que la recta va decreciendo. De igual forma, una recta está más inclinada que la otra. Por ejemplo, esta recta 1 no está tan inclinada, mientras que esta recta 2 sí está más inclinada. Esta, esta inclinación o la cantidad que decrece, nosotros lo vamos a decir que depende es ya directamente del valor que va a tener m. Listo. Bueno, eso es con cuestiones de la pendiente. De forma adicional a la pendiente, nosotros tenemos el valor que acompaña, que es el término independiente. El término independiente se conoce como y intersecto, que viene a ser el elemento b, es el valor donde la recta corta el eje y. La recta se intersecta con el eje y. Nosotros, cuando hablamos de que se intersecta con el eje y, vamos a decir que la coordenada en x va a ser 0 y la coordenada y va a tener el valor de b. Entonces, miremoslo de esta forma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una recta como la que se muestra en este primer gráfico a la izquierda, la intersección o el intersecto con y va a ser el punto donde la recta corta al eje y. Recordemos que el eje y va a ser el eje vertical. Entonces, el punto en donde se corta la recta se conoce como intersecto con y corresponde, o digámoslo que la distancia que hay desde el origen hasta donde va a estar el corte es el valor de b. No importa si la recta es creciente o decreciente, tampoco importa si está en la parte positiva del eje y o en la parte negativa del eje y. Nosotros vamos a decir que el valor b es el que nos marca el punto de corte con el eje y. Listo. Y como vamos a mirar aquí, miremoslo, tenemos la coordenada del punto P. El punto P dice que tiene en X va a tener 0 y en Y va a ser B. Recordemos que cuando nosotros ubicamos la coordenada o digamos la componente X, siempre se ubica en el plano o digamos en el eje horizontal. Lo primero, yo ubico el 0 estaría en el origen y después nosotros ubicamos el punto B. Dependiendo, si es positivo va a ser hacia arriba y si es negativo va a ser hacia abajo. ¿Listo? Esto es lo que nos significa este punto que nosotros tenemos con estas coordenadas. Que la componente en X es 0, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer después es ubicar en donde va a estar el punto B sobre el eje Y. Listo. Luego nosotros vamos a tener X intersecto, que es decir, es el valor donde la recta corta al eje X. Nosotros vamos a buscar es el punto de corte con el eje X. En el anterior caso buscábamos el punto de corte con el eje Y y ahora nosotros vamos a buscar el punto de corte con el eje X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Para encontrar el punto de corte con el eje X, nosotros vamos a hacer que la variable y sea igual a 0 en la ecuación y igual a mx más b. Luego se despeja la x y vamos a encontrar este valor que nos están preguntando. Entonces, miremoslo de esta forma. Mi ecuación es y igual a mx más b. ¿Listo? Yo lo que estoy haciendo es que la variable y sea igual a 0. Entonces, en donde está y, se escribe el 0. Y eso va a ser igual a mx más b. Es decir, a la pendiente multiplicado por la variable x más el intersecto con y. Y luego lo que nosotros vamos a hacer es despejar el valor de x. Ustedes ya lo han trabajado. Y bueno, en este caso se hace un cambio de miembros. Es decir, el segundo miembro pasa a ser el primer miembro y el primer miembro pasa a ser el segundo miembro. Miren una cosita aquí de pronto para que tengan cuidado. Cuando uno realiza estos cambios, miren que los signos están iguales. Solamente yo estoy colocando el segundo miembro donde está el primero y el primer miembro en donde está el segundo. Simplemente pues para hacerlo como las ecuaciones que hemos venido trabajando hasta el momento. Y aquí nosotros ya despejamos es la variable x. Entonces, ¿cómo era que se despejaba la variable x? Se pasa primero el elemento independiente, que es b. Si b tiene signo positivo, pasa al otro miembro, en este caso al segundo miembro, con signo negativo, menos b. Y siguiente, si la m está multiplicando a la x, para dejar la x sola o para despejar esta x, esta m pasa a dividir. Listo. De esta manera nosotros vamos a tener el punto que pasa en la coordenada x, pero que tiene 0 en y. Dice, representar gráficamente mediante análisis de sus elementos la ecuación y igual a 2x más 5. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando encuentre o me dan una ecuación es mirar cada uno de los elementos. Lo primero que yo tengo que analizar es la pendiente. Es decir, nosotros vamos a analizar es el numerito que acompaña a la x. Listo. El número que acompaña a la x es 2. Es decir, 2 es mayor que 0. Como es un número positivo, nosotros ya sabemos que la recta es creciente. Si la recta es creciente, significa que a medida que yo me desplace en el eje X, la recta tiene que ir subiendo. Bueno. Siguiente. Lo que yo voy a hacer es encontrar el punto de corte con Y o el Y intersecto, que viene a ser el elemento independiente que está en la ecuación. En este caso va a ser b igual a 5, que es el número que me está acompañando. Y yo ya tengo mi punto, es decir, el primer punto que yo encuentro es que cuando x es 0,
y vale 5. Miremoslo de forma rápida aquí en la ecuación que nosotros tenemos. Nosotros, si reemplazamos x igual a 0, que sería en esta parte de acá, este término se desaparece, es 0, como mirábamos el ejemplo al inicio. Desaparece y solamente me queda y igual a 5. Y ya tenemos el puntico que nos hace falta. Entonces, la coordenada de la intersección con y va a ser 0,5. Siguiente. Nosotros vamos a encontrar el punto de corte con el eje X. Nosotros despejamos e hicimos un proceso. Decíamos que el valor de X cuando y es igual a 0 es igual a menos b sobre m. Entonces, el valor de X va a ser igual a menos b es 5 y la pendiente vale 2. Es decir, el punto de corte con el eje X va a estar en menos 5 medios, 0. Menos 5 medios, nosotros también ya lo hemos repasado y hemos mirado cómo se convierte a decimal. Se divide el 5, se lo divide entre el 2 y vamos a tener menos 2.5,0, que esa es la coordenada. Entonces, se analizan estas tres cositas. Primero, la pendiente, como es positiva, significa que va hacia arriba. Después se analiza el punto de corte con y o y intersecto y encontramos que la coordenada es 0,5. Luego se analiza el punto de corte con el eje X, que miramos que para encontrar el valor en X se realiza esta pequeña operación y encontramos que el punto de corte o la coordenada va a ser en X menos 2.5 y en Y va a ser 0. Listo. ¿Qué hacemos luego con esos datos? Simplemente se ubican esos dos puntos. Es decir, nosotros ya tenemos el punto de corte con el eje Y, el eje vertical. Nosotros ya sabemos que es 0 en X y 5 en Y. Aquí ustedes lo pueden ver. Coloco el punto de corte con el eje Y y también coloco el punto de corte con el eje X, que es menos 2.5,0. Es decir, menos 2.5 en el eje horizontal, en el eje X, y 0 en el eje Y. Luego simplemente escoger la regla y trazar una recta a través de esos dos puntos. Y ya nosotros encontramos la gráfica de la ecuación que estamos buscando, que es y igual a 2x más 5. Bueno, en el otro caso tenemos la gráfica de la ecuación general de la recta. Es decir, yo en el caso anterior tenía ya despejado la variable y, pero es posible que yo tenga la ecuación general. Es decir, ax más by más c igual a 0. Nosotros ya hemos hablado que a, b y c van a ser número cualquiera y x y y son nuestras variables. Entonces, cuando se nos presente este caso, lo que tenemos que primero hacer es despejar mi variable y después de que yo despeje mi variable y, procedo a hacer el análisis, a encontrar la pendiente, en la intersección con y,
después la intersección con X y trazar la gráfica. Por ejemplo, dice representar gráficamente mediante análisis de sus elementos la ecuación 4x más 6y menos 21. Entonces, a partir de esta que es la ecuación general, nosotros vamos a encontrar la ecuación explícita. ¿Cómo se realizaba? Voy a despejar es la y. Si tengo menos 21 en este miembro, paso al otro miembro con signo positivo, más 21. Si 4x está positivo, paso al otro miembro con signo negativo. Luego, si el 6 está multiplicando a la y, pasa a dividir. Luego se separan esto en fracciones. Menos 4x sobre 6 más 21 sobre 6. Luego se simplifica. Y es igual a menos 2x sobre 3 más 7 medios. En la simplificación se simplifica por 2. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. En el caso del fraccionario de la derecha, se saca la tercera parte. Tercera parte de 21, 7. Tercera parte de 6, 2. Y ya tengo mi ecuación explícita. Luego, simplemente procedemos a realizar el análisis. Bueno, entonces lo primero que nosotros vamos a analizar es el valor que acompaña a la x. El valor que acompaña a la x va a ser menos 2 tercios. ¿Listo? Este es el valor que nos está acompañando a la x. Miren que en este caso, a diferencia del anterior, es negativo. Entonces, como es negativo, nosotros vamos a decir que la recta es decreciente. A medida que nos desplacemos hacia la derecha, la recta va a ir bajando. Listo, ya tenemos la pendiente, es decir, el valor de m, que es este numerito de aquí. Luego nosotros encontramos el punto de corte con el eje y. El punto de corte con el eje y ya habíamos hablado que es el término independiente, es decir, el número que acompaña a, pues, o está solito en la ecuación y no tiene ninguna variable. La primera componente en x, nosotros sabemos que es 0, el valor que se nos da, en este caso 7 medios, que sería b. Y esto es igual a 0,3.5. ¿Listo? 7 dividido entre 2 va a ser 3.5. Ya tengo el punto de corte con el eje y. Siguiente, lo que yo voy a buscar es el punto de corte con el eje x, que es el x-intersecto. Tenemos esta pequeña ecuación que es con la que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros ya sabemos que y es igual a 0. ¿Cómo encontramos el valor de x? X va a ser igual a menos el valor que tenga b sobre la pendiente. X va a ser igual a menos el valor que tenga b. El valor que tiene b nosotros sabemos que es 7 medios. Ahí está. Sobre la pendiente. La pendiente es el valor de m, que es menos 2 tercios. Lo coloco aquí.
Ustedes ya han mirado cómo se hace la división de fracciones. Esto se conoce como la ley de extremos y medios o también como la ley de la oreja. Primero, se operan los signos. Menos entre menos, positivo, más. 7 por 3, 21. Y 2 por 2, 4. Es decir, el valor en x va a ser 21 cuartos. La recta pasa por 21 cuartos en x, 0, que vendría a ser lo mismo, 5.25, 0. Y ya. Entonces, nosotros al tener una pendiente negativa vamos a tener una recta que es decreciente, es decir, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, la recta va a ir bajando. Y tenemos los dos puntos de corte, uno con el eje Y y el otro con el eje X. Miremos cómo sería entonces la gráfica. Como la pendiente es negativa, miren que es hacia abajo la recta. El punto de corte con el eje Y tiene componente 0 en X y 3.5 en Y. Miremos que el 3.5 en Y simplemente es el valor independiente. Luego nosotros encontramos el punto de corte con el eje X, que es 5.25, 0. Cuando nosotros encontramos estos dos puntos, los trazamos con una línea recta y esa va a ser nuestra gráfica de esta función lineal.